Muy buenos días, me da gusto saludarte nuevamente en esta clase de geografía. Vamos a comenzar el día de hoy con un nuevo tema de parte de de nuestro segundo trimestre, perdón. Vamos a empezar con este tema. El día de ayer estuvimos realizando tu portada del segundo trimestre con el cual vamos a comenzar a trabajar. Bien, nuestro primer tema del primer trimestre es procesos naturales y biodiversidad. Es un poquito parecido al que estábamos trabajando en el otro trimestre, pero bueno, el subtema del día de hoy es diversidad climática del mundo y de México, y nuestro aprendizaje esperado del día de hoy es explica la distribución de los tipos de climas en la Tierra a partir de la relación entre sus elementos y factores. Acuérdense que ya hemos estado viendo los elementos y los factores del clima también, la latitud, la altitud, el relieve, las corrientes marítimas, todo esto que forma parte de nuestros elementos y factores, y también la distribución de los climas, también ya estuvimos viendo, la última vez realizamos una tablita en donde anotaste los diferentes tipos de clima de Köppen, y bueno, vamos a estar trabajando un poquito en relación a eso en estos días. Si bien vamos a comenzar, y bien, en este día vamos a empezar a ver cuáles son estos tipos de clima en nuestro México y alrededor del mundo, ¿sí? Ya vimos cuáles son estos climas en los cuales encontramos alrededor del mundo, y que los tienes anotados ahí en tu libreta en la clasificación de los climas de Köppen. Entonces, el trópico de Cáncer es el que divide a México en dos zonas climáticas, las zonas templadas y las zonas tropicales. Acuérdate que el trópico de Cáncer más o menos pasa por aquí, por San Luis Potosí, es la mitad, más o menos por aquí, ¿sí? Aquí en este ladito, aquí a la mitad de San Luis, un poquito por acá, por Real de 14, un poquito acá pasa. Y entonces, aquí en esta parte de México es donde se divide las dos grandes zonas climáticas, las zonas templadas y las zonas tropicales. Es por eso que en algunos municipios de aquí de San Luis hay unas zonas, digamos que la Huasteca Potosina, por ejemplo, es una de las zonas muy templadas, y una zona de las zonas tropicales y templadas, pues ya las divide un poquito más para acá, para arriba, para los municipios del norte de aquí de San Luis Potosí. Entonces, todos los estados también de la República arriba, digamos que de las zonas templadas y las zonas tropicales, pues bueno, por eso es de que el sur de nuestro país es un poquito más tropical, debido a que el trópico de Cáncer es el que divide estos diferentes, las dos zonas del clima, ¿sí? En cambio, en el sur, por ejemplo, de este modo, toda la extensión del territorio situada al norte, pues experimenta temperaturas más bajas durante los meses de invierno. Por eso es de que el norte de la República Mexicana, los estados de la República Mexicana del Norte, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, una parte de San Luis Potosí, Durango, experimentan mucho más temperaturas en los meses de invierno. Y en cambio, en el sur, que es la parte aquí, prácticamente aquí en la mitad, los estados de la República de esta parte de aquí abajo experimentan las temperaturas son bastante constantes, o sea, no hace muchísimo frío y tampoco es muy exagerado, ¿verdad? El frío y las temperaturas pues son bastante que no cambian, ¿sí? Varían únicamente en función de la elevación, o sea, las precipitaciones que se registran, y en el norte del país pues generalmente pues siempre recibe menos precipitaciones que en el sur. Acuérdense que para este lado, por ejemplo, ahorita estamos viendo inundaciones muy, muy fuertes aquí en algunos estados de la República. Tabasco es uno de ellos, de los que están sufriendo por las inundaciones, pero pues tiene mucho que ver por la posición en la que están en el mapa, ¿verdad? Bien, continuamos, y bueno, en el país es posible encontrar tanto climas fríos de alta montaña o a unos cuantos kilómetros, o
o los climas muy, muy calurosos. Sí, tenemos diversidad de climas aquí en México. Podemos encontrar desde los más fríos hasta los más calurosos, ¿sí? El clima varía en diferentes áreas de acuerdo a la altitud de cada una de ellas, ¿sí? De acuerdo a la altura, a la altitud que tengamos en el mapa en donde nos encontremos, es donde, según eso, vamos a tener el clima, ¿sí? A lo largo de las costas es generalmente tropical, un caliente y un húmedo. Si se encuentra, nuestro estado se encontrara cerca de una costa o algo así, pues tuviéramos un clima muy, muy caliente, ¿sí? Entonces, en la Ciudad de México el tiempo es un poquito más moderado, más cambia, es un poquito más parecido al de nosotros, en el que está un poquito más templado nuestro clima y no hay tanto extremadamente frío. Aunque ahorita con el cambio climático, pues ahorita ya todo ya está sucediendo. Tenemos tenemos estados del tiempo muy diferentes a los que hemos estado experimentando alrededor de casi todo el año, ¿sí? En todos los años. Y bien, las temperaturas estacionales pues varían poco, pero en mayo sí puede ser en general el mes pues más caliente y enero el más frío, ¿sí? ¿Cuáles son estos tipos de clima que hay en México? México cuenta con una gran diversidad de climas que de manera muy general pueden clasificarse según su temperatura en cálidos y templados, de acuerdo con la humedad, en húmedo, subhúmedo y muy seco. De este modo, teniendo en cuenta las precipitaciones y las temperaturas, estas serían las zonas climáticas en las que queda dividido el país. Y vamos a ver en cuáles son esas zonas que queda dividido el país. Aquí tenemos algunas zonas en las que se dividiría nuestro país en los diferentes climas de México. Cálido húmedo, que sería un rosita que sería aquí. Cálido subhúmedo, que es un rosita más bajo, que está aquí en esta sección, de acá más que nada por el sur, y un poquito acá, el lado de acá de las costas. Muy seco en el norte de acá de México, en el norte, en partes de acá del norte, y seco es el anaranjado, parte de San Luis Potosí, parte de Durango, Zacatecas, un poquito por ahí, es seco con lluvias en invierno, es un poquito más cafecito, en el cual encontramos muy poco, que es acá en esta zona de Baja California. Y templado con lluvias de invierno es un moradito más bajito, el cual encontramos aquí. Templado húmedo, que es el azul, uno que encontramos aquí, muy, muy leve. Y templado subhúmedo, que es el verde, ¿sí? Que podemos encontrar aquí en estas zonas. Unas zonas del norte también es templado subhúmedo, ¿sí? Y bueno, algunas de estas son algunos de los climas que se divide México, ¿sí? Algunos de los climas en los que se divide nuestro país, que es México. También tenemos alrededor del mundo diferentes tipos de clima. Ya habíamos hablado en las clases pasadas sobre los diferentes tipos de clima que tenemos alrededor del mundo, ¿sí? En los cuales hiciste tu tabla según la clasificación de Köppen, ¿sí? Recordarás muy bien que las estuviste anotando en una hojita. Y bueno, la clasificación de los climas en el mundo, pues bueno, aquí tenemos los climas tropicales y lluviosos, el AF, AM, AW, que son parte de los diferentes tipos de clima que tenemos alrededor del mundo. Y bien, los tipos de climas, el AF, que es el tropical con lluvias todo el año, el AM, que es tropical con lluvias de monzón, y el AW, que es tropical con lluvias en verano. Los climas áridos, que son estos, que es el BS, que podríamos encontrar que es el seco estepario, y el BW, que sería el seco desértico, ¿sí? Los climas templados, pues bueno, hay muchos más también que puedes estar revisando ahí en tu libreta, en la clasificación de los climas de Köppen. Si no, los puedes encontrar en tu página 90 de tu libro de texto, que es el CA, que podemos encontrar ahí, que puede ser el templado, ¿sí? Y los climas templados que pueden estar ahí, aquí en nuestro mapa, así que podemos estar observando aquí.
Los climas polares, también tenemos climas polares alrededor del mundo que se encuentran acá en esta zona de los polos. Acuérdate que entre más lejos estemos del Ecuador, pues mayor cantidad de frío va a haber. Y regularmente las zonas en donde está más frío es en estas zonas de acá arriba del norte del mundo, en estos países en donde se encuentran los climas más polares, ¿sí? Y los climas de altura, que son un poquito los cafés, son los que tenemos alrededor de todo el mundo, ¿sí? Alrededor del mundo tenemos esta gran diversidad de climas, tanto en México también tenemos esta diversidad de climas, y bueno, esto es parte de la gran diversidad que tenemos aquí en México, no solo de flora y de fauna, que vamos a ver un poquito más adelante de eso, sino y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver más adelante, estos diferentes tipos de clima, la altitud en la que se encuentra México. Y bueno, ¿sí? En este día vamos a realizar una actividad que está muy sencilla también. Vas a realizar en un planisferio el mapa 1.14, distribución de los climas en México, que viene en tu página 92 de tu libro de texto. Y en un mapa de la República Mexicana vas a realizar el mapa 1.15, distribución de los climas en México también, que viene en la página 93 de tu libro de texto, ¿ok? Entonces, esto sería todo por el día de hoy, muchachos. Espero que no te haya quedado duda, y si te quedó alguna duda de esto, pues vamos a revisarlo con más detención, más detenimiento en